En AZ 92.7 finaliza espacio publicitario. Desde el 92.7 de frecuencia modulada está transmitiendo AZ 92.7 MHz. Las 24 horas y los 365 días del año. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Comenzamos nuevamente, mi querida audiencia, estamos aquí en FM AZ. Hoy desde casa, como ya los tenemos acostumbrados, estamos grabando, estamos probando grabar por Facebook con mi querido Roberto José Duarte. Iniciamos este micro de plenilunio hoy 18 de noviembre. Como siempre, en FM AZ vamos a hablar sobre Divino Maestro, vida, niñez y adolescencia de Jesús. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Emma, muy buen día para vos, para toda la audiencia. Y bueno, acá con un formato diferente, vamos a ver, esperemos que salga bien para toda la audiencia, ¿no? Que podamos compartir todas estas ideas que se vuelcan en plenilunio, ¿no? Claro. Así que bueno, acá con muchas ganas y energía, porque hoy tenemos un tema que es muy importante para todos, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que vamos a hablar de liderazgo y del liderazgo que tienen los esenios. Los esenios. El tema siempre es importante, que Divino Maestro está basado en la niñez y en esta gran cultura, ¿no? Los esenios. Divino Maestro es un libro y Roberto José Duarte te invita a conocerlo, a leerlo en esta época de pandemia, en esta época que estamos como quedándonos en casa todavía, con esta crisis casi mundial. Es muy interesante que este libro sea tan actual, realmente, ¿eh? Hay que leerlo porque trae este tema del liderazgo. ¿Cómo era el tema del liderazgo en los esenios, Roberto? Sí, antes que nada, ¿viste? Hablabas del libro y yo creo que el libro justo nació con la cuarentena. Claro. O sea, se editó con la cuarentena, entonces justo coincidió y todo, ¿no? El 20 arrancó la cuarentena argentina y el 21 se presentaba el libro, que no se pudo presentar en forma física. Digo que es un libro que, bueno, que como que fue concebido, ¿no? Para este momento. De una lectura que uno pueda hacer de forma amena, y porque es una novela y que le puede dejar un montón de enseñanza y significado, ¿no? Para la vida. Así que, bueno, aprovecho para decirles para que lo puedan leer, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría empezar por una definición de diccionario de liderazgo. Entonces, de ahí arrancamos, ¿no? Porque la palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas, que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta en forma de un objetivo en común entre todas ellas. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. ¿Bien? Ahí tenemos una definición, digamos, de diccionario de liderazgo. Pero hoy vamos a ver un tipo de liderazgo diferente al que estamos acostumbrados, y que es el liderazgo de los esenios, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar del líder más grande que hubo en toda la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros generalmente, por ejemplo, si imaginamos una escala de mando, ¿no? En una organización tradicional, que puede ser una organización educativa o de trabajo, vemos que, digamos, es una escala de mando, ¿no? Pero el liderazgo no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la influencia que uno ejerce en las demás personas. O sea, que no tiene nada que ver la escala de mando con la influencia, con la escala de influencia, por así decirlo. Lo bueno sería, lo más sano, es sí, que se relacione, ¿no? La autoridad con la influencia que ejerce la persona en nosotros para hacer un determinado trabajo. Pero muchas veces no es así. Las organizaciones que funcionan bien son las que se dan cuenta de esto, ¿no? Y las que funcionan mal, muchas, a nivel político, a nivel, comercial,
etcétera, etcétera. Cualquier organización que uno pueda ver, muchas veces esa escala está distorsionada, ¿no? Quisiera preguntarte algo, porque si vos abrís dos grandes posibilidades, ¿qué te gustaría ser? ¿Jefe o influencia? O sea, mandar o influenciar. Entonces hay que saber bien que para mandar uno tiene que tener una bendición en el mando, o sea, alguien tiene que tomarte como representativo, o sea, vos tenés que, para poder dirigir en una escuela o alguien, tenés que ser representativo para alguien, porque el poder de mando es o el del dueño, o el que tiene la capacidad, o el que conoce. A veces para mandar algo hay que conocer el sistema. Pero ¿qué características tiene una influencia? O sea, ¿qué características tiene ser un líder, pero para poder influenciar? Bueno, viste, la palabra influencia se usa mucho. Por ejemplo, ¿qué son los influencers? Los influencers son aquellos adolescentes que tienen, por ejemplo, muchos seguidores en Instagram o en YouTube, un youtuber, y bueno, son líder en lo de ellos, porque hay muchas personas que lo siguen, porque ellos notaron, las personas que lo siguen, de que él tiene una característica innata y especial para desarrollar lo que sea. Puede ser, qué sé yo, manualidades, o puede ser viajes por el mundo, o puede ser lo que sea, desde algo muy trivial hasta algo elevado. ¿Qué característica tiene que tener? Bueno, una persona tiene que ser honrada, digno de confianza, ser un hacedor y no un hablador. Un hacedor, o sea, ponerse a hacer lo que dice que hay que hacer. O sea, eso es fundamental en el liderazgo. Estar comprometido con la causa, dar el ejemplo, ser atento a las personas, exigir responsabilidad a la gente. En el caso de que uno tenga que guiar un grupo para llegar a un objetivo común, tiene que exigirle la responsabilidad a la gente de cada una de sus partes. Tener una actitud positiva, entusiasta, apreciar a la gente, tener una escucha atenta y activa, ser empático y ser resiliente. O sea, si te caes, te tenés que volver a levantar. O sea, el ser líder no quiere decir que sos imbatible. Cuando las cosas de la vida o de esa empresa que estás llevando adelante sufrió una embestida, el tema es levantarse, ¿no? Hay yo quiero mostrar cómo es una organización tradicional, como yo con esta manita así, y una organización esenia, como para que cotejar los dos y que la persona tenga una idea más acabada de este asunto. Generalmente en una escala de mando de una empresa, nosotros vemos una forma triangular, donde la punta es, por ejemplo, el gerente, ¿no? Entonces, abajo del gerente, ¿qué viene? Un subgerente. Abajo puede venir supervisores. Abajo de eso, por ejemplo, vendedores, ¿bien? Y esos vendedores son los que están en contacto con la gente, ¿bien? La base de la pirámide. O sea, es como que lo más importante está muy alejado de lo que es la gente. En el sistema esenio, el triángulo ese es invertido. O sea, ¿y sabe cómo se llamaba el líder esenio? El nombre que tenía. Eso te revela todo. El nombre del líder, servidor. O sea, el líder de los esenios se llamaba servidor. O sea, vos cuando querías hablar con el líder, tenías que hablar con el servidor. Vos fíjate qué palabra tan poderosa. Porque en realidad el liderazgo es servir. El que mejor sirve es el mejor líder. El mayor servidor es el mayor líder. Y después venían los maestros esenios, después venían los terapeutas. Y esos terapeutas, tanto terapeutas como maestros esenios y el servidor, eran todo lo mismo. Y estaban en contacto con la gente, ¿no? Porque acuérdate que en la estructura que habíamos hablado una vez cuando hablamos de los esenios, que tenían 7 niveles, pero 7 niveles de acuerdo a la enseñanza que habían tenido, ¿no? Y los niveles que iban saltando uno a uno. Obviamente el servidor y los maestros esenios todos tenían nivel 7.
Y los terapeutas podían ser 5, 6 o 7, o 7 incluso. Y los terapeutas eran los que salían a la calle, estaban con la gente, y más allá de ser una cofradía, ¿no? de ser un grupo que estaban en unas montañas, meditando y hablando con la divinidad, ellos salían a la calle a ayudar a las personas, a ayudar a los mendigos, a ayudar a los harapientos, a las personas que estaban enfermas, había mucha lepra en ese momento, y ellos salían a ayudar. Entonces, era una organización totalmente de líderes. Bien, claro. Eso es lo que yo quería significar. Y mostrar qué diferencia hay con el liderazgo tradicional. Entonces, lo que queremos de acá en estos pocos minutos es influir en las personas. El liderazgo es servir, y en un cambio de paradigma totalmente diferente, que no es mandar, no es autoridad, sino que es influenciar y servir. Qué bueno, muchísimas gracias. Mira, quiero decirle a la audiencia también que Roberto, además de preparar el micro, prepara música. Así que voy a presentar un tema musical, Calles de Filadelfia. Él elige estos temas de descanso para que usted vaya pensando también, querida audiencia, en estos momentos en que tenemos tanta dificultad de liderazgo, también en nuestra propia familia, por ejemplo, en nuestros grupos de trabajo, en las escuelas, en los clubes, bueno, y así sucesivamente, en grados más altos, cómo podríamos invertir esa pirámide, ¿no? Que el que esté arriba no esté alejado, que el líder no esté alejado de lo que esté pasando, sino invertir eso y a llegar más a la calle, o al problema, o a lo que al que está abajo, digamos, ¿no? Me encantó eso de invertir la pirámide. Claro, claro. Era lo que hacían los esenios, justamente. Hermosa imagen. Y aparte vamos a hablar hoy o sea, la segunda parte, después del tema musical, del esenio, el líder de todo, porque toda la organización esenia se fundó para este líder, ¿no? Que vamos a hablar ahora, y el líder que hizo, el mayor líder de todo. Vos fíjate, de todos los santuarios esenios que había en ese momento, se juntaron para recibir al líder que ellos estaban esperando, pero ahora vamos a hablar de lo que hizo el líder, ¿no? Bien. No se quedó en un trono esperando ahí arriba de la montaña de Moab, viendo cómo trabajaban los otros. Sí, sino que hizo, ¿no? Es una excelente enseñanza, Roberto, para esta época, para este mes de noviembre. Realmente creo que la audiencia lo va a poder valorar, y las dejamos meditando esto del triángulo invertido mientras escuchamos este tema musical. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away.
So receive me, brother, with you, faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, los maestros esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Y aquí estamos, volvimos después del tema musical. Continuamos con Roberto José Duarte. Si estás interesado en conocer lo que dice Divino Maestro, podés entrar en Facebook ya para tener el primer encuentro con él, en @divinomaestro.libro, en forma física, Mercado Libre, o también en física y digital en Amazon.com podés entrar y adquirirlo. Escuchar los micros por Facebook, también en nuestra página, ¿no? En Radio AZ Rosario vas a ver todos estos grabaciones de programas anteriores, pues son muy interesantes los programas anteriores, y lo vas a encontrar en videos en Facebook. Y aquí con Roberto hoy tocamos el tema del liderazgo, el liderazgo de los esenios. ¿Y cuál fue el líder más grande de toda la historia de la humanidad, Roberto? Bueno, justamente el líder más grande de toda la historia de la humanidad es nuestro Divino Maestro. Y como hablábamos en el final de la primera parte, de que toda la organización esenia se organizó justamente para recibir a su líder principal. Y bueno, ¿qué hizo ese líder principal, no? El Divino Maestro no se quedó arriba de los santuarios de esenios esperando cómo trabajaban los demás, sino que salió a las calles y a predicar, ¿no? Todo lo quiero dejar con una imagen que es muy, muy fuerte, ¿no? En la última cena que todos conocemos, ¿no? Él hace un ritual que fue el ritual más allá de ¿no es cierto?, el pan y el vino. Fue lo más importante que él hizo, que incluso dijo, esta es mi postura enseñanza, le dijo eso estaba él con sus 12 discípulos, nada, solamente. Cuando hace esta ceremonia que yo voy a explicar ahora, después llama al resto de seguidores, estaba María Magdalena, estaba María, o sea, había hombres y mujeres, además de los 12 discípulos, y lo hace sentar en la mesa, ¿no? Es la ceremonia del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hace una enseñanza a los 12 y les dice lo siguiente: esta es mi postrera enseñanza. Y cuando Pedro lo ve acercarse con un cántaro, con agua y con una especie de toalla, y se sorprende, porque había como un recipiente de abluciones que se saben hacer los judíos, sabían hacerse para lavarse, ¿no? Los árabes también lo hacen a eso. Es algo religioso antes de comer, por ejemplo, antes de ciertas situaciones, ciertos momentos del día. De ahí saca agua Jesús. Acuérdense del aposento alto, que lo hablamos en el otro programa. Entonces le dice: siéntate, Pedro, le dice, y déjame lave tus pies, para que sepan y se acuerden todas sus vidas de que el mayor ha de ser el servidor de los más débiles y pequeños. Así lo harán ustedes en memoria mía. Así lo harán ustedes en memoria mía. O sea, ese es el ritual más significativo y más poderoso del cristianismo. Es la fraternidad humana, ¿no es cierto? En que todos somos iguales. Y si hay alguien que físicamente está más disminuido o incluso a nivel conciencia, uno lo ayude, ¿no?
si uno se siente el mayor de ellos, se acerque y los ayude. Digamos, ese es el camino del liderazgo y ser el líder. Ojalá estas palabras puedan llegar a personas que hoy lideran, ¿no? Que lideran organizaciones políticas, religiosas, económicas, y personas que quieran en algún momento serlo, ¿no? Ojalá las palabras puedan llegar. Y traje ahí cerrando el programa, algunas características del liderazgo de Jesús, para que con estas vamos a ir cerrando. Fíjate, encontraba soluciones a los problemas, curaba enfermos, ¿no? A los hambrientos espiritualmente les dijo: yo soy el pan de vida. Los que sentían culpa de sus pecados, Jesús los perdonó. Creyó en su producto, lo segundo, ¿no? Creyó que su producto podía satisfacer a las personas. Les dijo a todos: el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, creía en su producto. Iba donde estaba la gente, fue a las aldeas, a los botes pescadores, a las sinagogas, a los hogares de la gente, a las grutas de los leprosos. Dedicó tiempo para planificar. Él dijo, está escrito esto: quien de vosotros edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para terminarla. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. ¿No es cierto? Había que planificar. Y lo último que quiero darles, sabía que tenía que enfrentar el rechazo. Les dijo a sus discípulos: y si alguno no lo recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Claro. O sea, era un líder, ¿no? Y bueno, todas esas características de liderazgo lo quise resumir en estas 5 cositas. Y para cerrar con esto, que nunca nos rindamos, porque podemos estar a segundos de nuestro milagro. Así que ese es un mensaje que quiero dar a todos los líderes o todas las personas que quieran liderar, ¿no? Que nunca hay que rendirse, porque podemos estar a segundos del milagro. Sí, es una excelente frase para esta época: no rendirse y seguir intentándolo, porque el milagro está ahí, pronto a ser sucedido. Y la fe es lo que nos mantiene, en la lucha, ¿no? Aquellos que quieren liderar o conducir también o influenciar en otros. Así que bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, Emma, a vos, a la audiencia y a esta FM AZ que tiene un montón de información, con un montón de gente que trae un nivel de conciencia superior. Sí, por supuesto. Así que hoy en nuevo formato, con voz e imagen, si lo quieren ver, va a estar en Facebook, aquí en @divinomaestro.libro. También pueden conectarse con Roberto y su libro a través de Mercado Libre o de Amazon.com. Nosotros aquí en FM AZ continuamos con la programación habitual, con distintos micros para mejorar la calidad de vida. Hoy miércoles 18 de noviembre. Chao, hasta el miércoles que viene. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, los maestros esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ